Hola, somos el grupo 23 de modernización de software y vamos a mostrar nuestro proyecto de modernización. Inicialmente, nosotros vamos a crear sobre este legado, la modernización. ¿Cuál es el contexto? Tenemos un software hecho en Java 11, más exactamente con Spring Boot, que se llama Real World. ¿Qué hace Real World? Es un proyecto que permite crear un blog donde hay artículos, comentarios asociados a ese artículo, un perfil asociado al artículo, un usuario asociado al perfil y unos queries que nos permiten listar los artículos, los comentarios y los perfiles. Ese es el contexto de gráfico de cómo está construida la aplicación. Tenemos un API REST y un GraphQL que da la salida de los consumos. Ese se conecta con los servicios de la aplicación, a su vez con el modelo de dominio, las entidades y servicios. En la capa de infraestructura tenemos repositorios, seguridad con JWT y Spring Boot. Además, una base de datos. Para este caso, la base de datos de pruebas es una base de datos H2, la del software legado. Este es el diagrama de componentes del software legado. Hay tres capas, la capa de infraestructura, la capa API y la capa core. En la capa de infraestructura está el repositorio, los servicios externos y la infraestructura, la persistencia y integraciones externas. La capa core está pues el negocio, donde está el usuario, los artículos, los comentarios, los tags y los favoritos. Además, el repositorio de dominio, que se entrelaza con el core, el modelo de dominio. Ingresando también por a esta capa core está el Spring Security, que es el JWT, la seguridad y el token. Y finalmente el API, donde están los controles REST y un data fetch del GraphQL para generar los consumos. Nuestra propuesta de modernización es la siguiente. Nosotros vamos a migrar completamente el sistema. 5 microservicios más un API Gateway. Implementar y desplegar todo en una instancia S2 de AWS. Con eso, el atributo de calidad con el que vamos a trabajar es la mantenibilidad. Aquí tenemos una descripción métrica para evaluar la mantenibilidad. Esto es la herramienta que utilizamos es SonarQube y Cousin. Rápidamente tenemos en descripción, tenemos fragmentos de código que se dificulta el mantenimiento, caminos imposibles, código repetido, dependencias altas entre capas y paquetes. También tenemos unas clases muy grandes, una longitud excesiva. El tiempo de la deuda técnica es muy alto, para poder corregirlo está muy alto. Y la mantenibilidad global, un índice basado en los factores anteriores. Los requisitos a modernizar son migrar completamente el sistema a 5 microservicios, API Gateway, y hacer un rehost llevándolo a la nube. Implementar y desplegar toda una instancia S2 de AWS. Ese es el diagrama de despliegue propuesto. Nosotros con lo anterior vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una VPC donde anterior a eso vamos a tener un balanceador de cargas. Vamos a usar Amazon SC Cluster, donde tenemos 4 clusters, perdón, 2 clusters y con cada uno con dos SC2. Además de eso, la propuesta incluiría Amazon S3 para guardar las imágenes, un CloudWatch para el log, Amazon SQS, perdón, para utilizar colas para la comunicación entre los servicios de manera síncrona, el Redis y la RDS donde iría el Postgres. Esta es la propuesta inicial para hacer la migración completa más el rehost. La propuesta de despliegue incluiría pues los siguientes servicios. Acá hay una propuesta de gasto, o sea, más o menos cuánto nos costaría mensualmente, costo. Y la infraestructura inicial sería la siguiente. Tendríamos un Docker y lo vamos a llevar a la nube con un sistema operativo Ubuntu 20, más agregar a eso en producción una base de datos en Postgres. Antes de llegar al preexperimento, voy a ir al documento de modernización
donde nos permite ver el por qué estamos tomando las decisiones y por qué estamos analizando de esa manera el legado. Tenemos, primero, definir y aplicar la estrategia de cartografía. La justificación es, vamos a utilizar SonarQube y CoSIM. Son herramientas que nos permiten verificar lo que vimos anteriormente. Tenemos también la posibilidad de confirmar, gracias al análisis, las respuestas del eje de arquitectura. Primero, nos dice que la complejidad del sistema no está distribuida de forma uniforme entre las capas. Eso hace referencia a cómo se distribuye la complejidad y responsabilidades entre capas del negocio. ¿Qué tan acoplada está la infraestructura de dominio? El análisis evidencia que existe un alto grado de acoplamiento. ¿Cómo se gestiona la evolución del esquema de base de datos y su impacto en el código? Tenemos que el análisis realizado nos identifica mecanismos formales de gestión de cambio en el esquema de bases de datos, como migraciones versionadas, herramientas tipo Flyway o Liquid Base. Ahora vamos con las respuestas del eje de mantenibilidad. Dice, ¿cuáles son los componentes más grandes en términos de líneas de código? En términos de líneas de código tenemos el Article Service Test y el Article Query Service, además del Article Data Fetcher. La siguiente pregunta del eje de mantenibilidad es la siguiente. ¿Cuáles son los componentes más fuertemente acoplados? Realizando el análisis encontramos que los más fuertemente acoplados son el User API y el Article API. Y finalmente tenemos qué impacto tiene la implementación dual del REST y el GraphQL en la mantenibilidad del código. Dice, la implementación dual de interfaces genera un impacto negativo en el mantenimiento del sistema, porque introduce una duplicidad lógica y acoplamiento transversal, mayor esfuerzo de sincronización entre las capas. ¿Existe un atributo de la aplicación, un atributo de calidad degradado en la aplicación? Sí. Ese atributo es la mantenibilidad. Están los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Tenemos clases grandes y una lógica compleja. El Article Query Service y el Article Data Fetcher tienen múltiples responsabilidades y alto acoplamiento. También encontramos problemas de evolutividad, se dificulta generar nuevas funcionalidades o mejorar las existentes. Además, tenemos problemas con los tests. Finalmente, el rendimiento y la escalabilidad también generan problemas porque las consultas son repetidas y no se pueden optimizar los endpoints. Finalmente, hay inconsistencia e inseguridad, en la seguridad, perdón, porque tenemos validaciones duplicadas o inconsistentes entre interfaces. Teniendo en cuenta lo anterior, por eso escogimos la mantenibilidad, porque consideramos que es un atributo de calidad que es más fácil de hacer modernización, hacer la modernización con ese atributo. Listo. Entonces voy a regresar a la diapositiva para hablar sobre el preexperimento. Tenemos como propósito validar si la arquitectura basada en microservicios mejora. ¿Qué va a mejorar? La mantenibilidad del sistema. Queremos reducir el acoplamiento, facilitando la evolución de componentes críticos. La migración del monolito a varios microservicios se evaluará mediante métricas y estadísticas estructurales que reflejen mejoras en la calidad y adaptabilidad del código. Para este análisis vamos a usar las mismas herramientas que usamos inicialmente. ¿Cuál es la estrategia? El patrón estrangulador con una fachada. Esa fachada nos va a permitir generar una comunicación inicial entre el monolito y los servicios que se vayan creando. Gradualmente vamos reduciendo las dependencias y las funcionalidades que tiene el monolito hasta crear completamente los 5 microservicios propuestos. Pero bueno, este experimento tiene un alcance en la etapa 1 que sería desacoplar la autenticación y crear solamente el CRUD de artículos. No vamos a hacer completamente los 5 microservicios. Regresando acá al documento, eh, el ID 1 es el criterio de aceptación que vamos a manejar, es el de exponer los endpoint res y correctamente tener el get, el post, el put y el delete para
los artículos y el ID2. Vamos a trabajar con esos dos. Vamos a gestionar los usuarios. Continuando con la justificación, los motivos de negocio para la modernización son los siguientes. Vamos a reducir costos de mantenimiento, porque el código legado a veces genera que sea difícil de entender para las personas que no tienen el conocimiento. Así nos vamos a permitir reducir la deuda técnica y facilitar la incorporación de nuevos desarrolladores. Vamos a aumentar la agilidad y la innovación. También vamos a mejorar la calidad y la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque vamos a optimizar el rendimiento y la seguridad y la escalabilidad. Cuarto, preparar la plataforma para el crecimiento. Modernizar la base tecnológica es clave para soportar el crecimiento del negocio, tanto en volumen de usuarios como en expansión funcional. Es decir, podemos agregar nuevas funcionalidades a este código. Quinto, vamos a mitigar riesgos tecnológicos. La idea de llevarlo a la nube es poder tener logs y poder entender mejor las amenazas que tiene nuestro código. Además, vamos a extraer y retener talento. Este proyecto está creado en Java. Lo vamos a pasar a Python, que es un lenguaje que hoy tiene más desarrolladores, porque es un lenguaje que está eh, entre la comunidad de desarrolladores muy popular. Esa es una razón. Java es un muy buen lenguaje, pero Python actualmente tiene más seguidores y presenta así un deseo más alto de los desarrolladores por el mismo. Tenemos aquí ejemplos del código del antes. En la parte izquierda tenemos cómo está actualmente el código en Java. En la parte derecha tenemos un avance ya del código, precisamente del ID1, que es los artículos eh, con su res. Y eso es todo. Muchas gracias.